Cuando era pequeña me encantaba el juego de la oca. Siempre me ha gustado jugar a la oca, de oca a oca y tiro porque me toca. Y un día en Facebook descubrí un artista que había hecho un grabado del juego de la oca y por lo visto el trabajo del grabado le llevó a explorar el mundo místico, espiritual, todo el significado oculto de este juego, que es un juego iniciático. Y me fascinó, porque la verdad es que yo no tenía idea de que detrás del juego de la oca había una gran historia que tenía mucho que ver, además, con la exploración que yo hago del ser. Ya sabéis que soy exploradora del ser y me encantan las diferentes maneras que hay de representar ese camino de descubrimiento, de ir hacia nosotros mismos. En Facebook tiene una página que se llama Pata de Oca, en la que publica artículos y comentarios grabados y me fascinó. Me fascinó, puse un comentario, le envié un mensajito y bueno, pues así fue como tomamos contacto. Me encanta la magia de la vida, cómo hace la vida para que podamos encontrarnos con personas que van a tener un papel en nuestra vida. Y en mi caso, pues me encantó conocer a esta mujer que se llama Patricia. Ahora estoy en su casa. Pues aquí tenemos a Patricia. Hola. Hola Patricia, qué ilusión, qué ilusión. ¿Qué nos iba a decir? Que yo iba a estar en tu casa, que iba a ilustrar nuestra entrevista a este maravilloso cuadro que has hecho. Pues encantada, muchas gracias a ti por invitarme y por permitirme descubrir ese lado místico del juego de la oca, que me imagino que igual a muchas personas les puede interesar saber qué hay detrás del juego de la oca. Oye, he oído que había una relación entre el juego de la oca y el Camino de Santiago. ¿Nos puedes contar un poco esto? La conexión, los dos son caminos de iniciación, son un viaje al encuentro con tu ser y, y los dos son muy antiguos, muy antiguos. El Camino de Santiago, como casi todos ya sabemos, es muy anterior al cristianismo. Es el camino de los maestros constructores que llegaban al Finisterre y y que eran acompañados por unos simbolismos antiquísimos, tan antiguos como las espirales que hay grabados en los petroglifos de todas las culturas ancestrales de las zonas de Galicia y todo lo que es el Camino de Santiago, ¿no? Y el Camino de Santiago también está muy relacionado con los templarios. Creo que eres una gran experta en todo lo que tiene que ver con los templarios, que has explorado también muchos castillos y la vida de los templarios en Francia y en España. ¿Y qué relación hay entre los templarios, el juego de la oca? Creo que se ha hablado mucho de esto, se ha hablado incluso de que el juego de la oca era un mapa de los templarios para el camino. En fin, cuéntanos un poco tu visión de esto. Los templarios eran monjes guerreros y no jugaban ni a los dados, ni al ajedrez, ni a la oca, ni a los juegos de azar, o sea, por su propia regla de la orden. Quienes sí estaban cercanos a los juegos de azar, a los tableros de juego, eran los maestros constructores, que sí trabajaban a las órdenes de los templarios. Entonces, la mayoría de templos del Camino de Santiago, muchísimos están patrocinados o financiados o apoyados por la Orden del Temple. Ellos dejaban mucho espacio creativo a estos maestros constructores, que eran los que realmente tenían el conocimiento de la piedra, de la talla de la piedra, de la geometría sagrada, de los lugares que eran propicios para levantar esas geometrías.
lugares donde las corrientes telúricas potenciaban que el iniciado pudiera tener acceso a otros niveles de conciencia. Todo eso estaba bajo la sombra del temple, digamos que estaba protegido o auspiciado por los templarios, pero ellos no eran los inventores de un juego de la oca. Es interesante cuando hablas de las corrientes telúricas porque de alguna manera está representado en el tablero del juego de la oca el pozo. Creo que esa casilla tiene algo que ver con eso, ¿no? Para mí sí tiene esa conexión con los pozos de los templos románicos, por ejemplo, del Camino de Santiago o de cualquier lugar. Las catedrales en Francia, todas estaban construidas en lugares muy especiales donde esas corrientes telúricas se hacían accesibles a través del pozo. Entonces, para mí, en el juego de la oca, la casilla del pozo no es una casilla negativa de te has caído en el pozo y vas a tener que pagar y hasta que alguien no te saque. No, para mí la casilla del pozo es la conexión con la madre tierra. Es el momento donde tú te quedas un turno sin jugar para tener acceso a esa conciencia de esas energías que te hacen entender que la tierra es un ser vivo, que Gaia eh, es un organismo muy complejo con el cual nos podemos relacionar y nutrir desde el ser. O sea, en el momento en que pones mente, el juego deja de ser un juego. Y qué interesante con los símbolos, porque aparte del símbolo del pozo, lo que representa ese pozo, hay otros símbolos que dan mucha información sobre ese viaje hacia ti mismo. Por ejemplo, la cárcel, ¿qué significa? Pues para mí la cárcel es el quedarnos atrapado en lo aparente de la realidad. O sea, la cárcel es vivir tu realidad desde, digamos, la mente pequeña, El ¿vale? personaje. El personaje, Mm. sí. La cárcel te da la posibilidad de trabajar por tu libertad. ¿Cuál es la libertad? La libertad es absoluta, es el conocimiento de quién eres, no de quién eres psicológicamente o tus patrones mentales o tal, sino del reconocimiento del ser que somos. Es, digamos, el- lo que te pone la vida para que tú puedas experimentar tu crecimiento o ir más allá de lo aparente, ¿no? Qué interesante también nuestra cárcel mental, cuando estamos Sí. atrapados en esa cárcel que no nos deja ver más allá y esa casilla pues te permite tener esa reflexión, ¿no? Entonces, por eso me parece súper interesante el tener esa visión de lo que es el juego de la oca, que cuando, a partir de ahora, cuando jugamos al juego de la oca ya no lo veremos como un simple juego, porque hay otra cosa que es la casilla de la muerte, donde caes en la muerte y vuelves a empezar. Sí. Entonces, ¿qué representa realmente esa muerte? Pues mira, el juego de la oca es un compendio de muchas tradiciones iniciáticas donde el concepto de la reencarnación es como una cosa muy normal, ¿sabes? O sea, no sale, o sea, tú caes en la casilla de la muerte y no te sales del tablero, o sea, vuelves a empezar la partida. No quedas excluido del juego. Y se puede ver como una reencarnación o como la muerte a una parte nuestra, ¿no? He muerto cuántas veces en nuestra vida
A un vamos, patrón claro, viejo. dejamos morir una parte nuestra Mm, para hacer nacer mm, otra parte y vamos avanzando así. O sea, morir y renacer constante, que es lo que nos permite evolucionar, ¿no? claro. Entonces, es interesante que esa visión de la muerte puede ser tu propuesta o podemos dejar abierto que cualquier interpretación, porque en la vida es una cuestión de Mm, interpretación. mm, Entonces, no juzgar, sobre todo quitarnos el juicio y no juzgar si esto es la buena manera o la mala manera. He entendido que no hay una buena o mala manera de ver el juego, sino permitir por lo menos ir más allá del juego, más allá de lo que hay para abrirnos a una nueva realidad de nosotros mismos y esa espiral que nos lleva hacia el centro. No hay solo una manera de ver la vida, no hay una sola manera de ver nuestra evolución personal, sino que en función de la mirada que tú pongas, entonces, por ejemplo, yo cuando jugaba a la oca, pues decía, de oca a oca tiro porque me toca, vale. Y tú me De dado a dices dado y tiro porque me ha tocado. eso, y esas cosas entonces no son lo que pensábamos. No, la única que tiene derecho a tener su cancioncita o decreto o, digamos, abracadabra es la oca. La oca es la protagonista de esta historia. Mm. Entonces, de oca a oca Y y tiro tiro porque porque me me toca. toca. Y ya está. En origen solo había un puente. Luego cada uno ha habido cientos, hay miles de reproducciones de de los juegos de la Oca, ¿no? A lo largo de toda la historia. Los primeros tableros que se conocen son del 1500 y poco, en plena época del Renacimiento, cuando se estaban traduciendo el Corpus Hermeticum, todas las obras clásicas. Era como una especie de revolución, ¿no? De renacimiento de lo clásico, ¿no? Y bueno, en las distintas adaptaciones o reproducciones del tablero, pues no hace mucho se incluyeron dos puentes, pues porque alguien lo quiso poner ahí, ¿no? Pero en origen solo hay un puente, de hecho es del puente a la posada, no de puente a puente y me lleva la corriente, porque además el sentido del juego hace que te puedas quedar ahí ¿Atascado? atascado, o sea, no tiene solución de final de llegar o sea, el sentido absoluto del juego es llegar al centro de la espiral, ¿no? Que siempre llegas, no hay, aunque caigas en la muerte, como decíamos antes, no quedas excluido del tablero, sino que te vas otra vez a la primera casilla y vuelves a empezar. Los dados, de dado a dado, porque me ha tocado, pues no. O sea, tú caes en la casilla de los dados y son dos casillas y lo que tienes que hacer es contar lo que esos dados te muestran y avanzar, como si hubieras tirado los dados y te hubiera dado ese resultado, Eh, ¿no? Hay otro símbolo importante que es la posada. Cuando cruzas el puente, llegas a la posada porque has evitado tener que vadear el río has ganado tiempo, tiempo que puedes aprovechar para descansar en la posada. Si caes en la posada directamente, sin haber llegado desde el puente, normalmente en algunas formas de jugar se pagaban tanto, se hacían, o tenía que venir otro a sacarte, como en el puente, como en la cárcel. La posada, si te entretienes, pierdes un turno sin jugar. Digamos que es como la pereza de continuar el camino. Entonces, bueno, pues pierdes un turno porque te has entretenido, has vagueado un poco en la posada y bueno, pues Sí, que en el pierdes un camino de turno. exploración hacia uno mismo no hay un tiempo determinado, ni una edad, ni hay una obligación. Hay muchas personas que transcurren su vida sin haberse cuestionado nada sobre Mm, ellos mismos. Y hay otras personas pues, mm. que tienen más inquietud por saber el sentido de la vida. Entonces podrías representar esto, ¿no? Estás en una posada y, bueno, no es que te entretengas, sino que le das prioridad a otras Sí, cosas. Entonces, para mí una reflexión muy hermosa que nos trae el juego de la oca
es que a veces nos tomamos la vida demasiado en serio. Mm. No jugamos en la vida a dejarnos guiar por las ocas, por esas señales, las casualidades, toda esa magia que tiene la vida, todo ese juego que se nos olvida porque entramos en mente y desde la mente todo es el tiempo que se va. El juego de la oca, más que, digamos, una experimentación del ser mientras estás jugando, lo que te está mostrando es que es el juego de la vida, es que es el viaje interior. Y en el juego de la vida se juega Mm. y se nos olvida jugar. Luego hay una cosa que en el juego de la oca, tradicionalmente, cuando terminamos de hacer la espiral y llegamos al centro, es el Ah, jardín. Es mm, el jardín, es la casilla 64, la famosa casilla 64, que crea tanta polémica porque si uno se fija en todos los juegos que hay, casi todos tienen 63 casillas. Y explícanos qué es. Y bueno, ahí voy a hacer una pequeña relación con el Camino de Santiago, que todo el mundo piensa que el Camino de Santiago, el final es en Santiago, que mm. Santiago sería La la puerta casilla 63 y que en realidad se dice que el verdadero camino termina en en, Fisterra. en Fisterra, que es sería la casilla 64. Y me he fijado porque en diferentes formatos del juego, y sí que he visto que en algunos directamente, o sea, es que no hay nada. Después del 63 hay incluso las instrucciones del juego, o en otros sí, pero no está representado. Entonces, cuéntanos un poco esto del 63, 64. Mi mayor aportación al juego ha sido restaurar la Mm. casilla 64. Yo hice una primera plancha fijándome en ese juego magnético que había encontrado en el bazar del barrio donde vivía. Y claro, tenía 63 casillas, un 63 muy grande en el centro. Y yo trabajé la primera plancha con esas 63 casillas. Cuando ya la plancha estaba prácticamente terminada, cometí un error imperdonable, porque yo llevaba ya muchos años grabando, ya era maestra y, y reventé la plancha. La plancha quedó inservible porque estuvo más tiempo del indicado en el ácido, en los ácidos, y bueno, fue como una especie de... A mí se me cayó el mundo porque ya llevaba mucho trabajo, mucho dinero, mucho puesto de mí allí y no entendía nada. O sea, no daba crédito a cómo podía yo haber cometido semejante error. Entonces, en el proceso, la plancha quedó inservible. En el proceso de encargar otra plancha de zinc y prepararla, ahí me encuentro con un libro de Rafael Alarcón Herrera que se llama La sombra de los templarios, que se ha vuelto a reeditar hace poco, y casualidades de la vida o estar jugando con la vida o a la vida, pues abrí el libro en una librería del centro de Madrid y lo que primero que leo es el iniciático juego de la oca o otros modos de diversión. Yo en ese primer momento hay una parte de ese capítulo que son las cábalas sobre los números de las casillas y ahí veo que el juego tiene 64 casillas. ¿Por qué son 64 casillas? Porque 6 y 4 son 10 y el 10 es el uno, es la unidad, es el todo. Ese es el centro de la espiral, es el eje, el axis mundi. El uno lo innombrable, es lo innumerable. Por eso, la casilla 64, que es el centro de la espiral, no se numera, no lleva número. No es que no exista, No es que no entonces exista, es invisible, es innombrable, su espacio, al ser de tal envergadura, porque es el eje, es el centro de la espiral, no hay nombre que lo pueda
describir, ni hay número que lo pueda cuantificar. De hecho, ese 64 ya no es un número, no cuantifica las casillas como el resto de casillas, ¿no? Está fuera del juego. ¿Qué pasa con esa casilla? Pues que el juego termina cuando todos los jugadores se reúnen en el jardín de la oca, en ese centro geométrico de la espiral. Cuando todos se reúnen en el 1. Ese es el gran mensaje para mí del juego de la oca. Ese concepto de casilla 64 como la reunión de todos en el 1, para mí ya, o sea, todo lo demás carece ya casi de importancia en el tablero, ¿sabes? Entonces, ver que se han ido reproduciendo tableros de juego sin la casilla 64, porque al no ir numerada quienes iban haciendo otro juego de la oca, decía, uy, este juego termina en la casilla 63 y lo ponían al centro. Entonces desapareció. Entonces yo tuve que vivir el proceso de que los maestros constructores, creo yo, me quemaran la plancha de 63 casillas, tardar el tiempo suficiente para yo encontrarme con ese libro, descubrir que tenía 64 casillas y hacer el juego de nuevo. Entonces en ese transcurso es cuando ya te das cuenta de que hay algo que va más allá de lo que tú puedes hacer como artista, de que el juego de la oca es un arquetipo, vamos, es como la caja de Pandora, tiene infinidad de sentidos simbólicos. O sea, hasta que tú llegas al centro a la casilla 64, antes de llegar, todo ese viaje es el viaje de la dualidad. Es el viaje por el mundo. Hay dos grupos de 7 ocas que están intercaladas, ¿vale? Son las ocas de casillas 5 y ocas de casillas 9. Casilla 9, casilla 18, y van intercaladas, ¿vale? Son dos grupos de 7 ocas, que eso nos lleva un poco al mito del laberinto de Creta, de Minos, ¿no? Donde cada 9 años entraban 7 doncellas y 7 jóvenes para que dárselos, que se los comiera el Minotauro, ¿no? Bueno, ahí hay mucho para hablar. Sí, de hecho, en el juego de la oca también hay un laberinto. Y Sí. vamos, yo cuando era pequeña jugaba del laberinto al 30. ¿Eso Mm. es correcto? Sí, ¿Qué sí. significa eso del laberinto al 30? Pues que caes desorientado en el laberinto porque es un laberinto, no es un... En español tenemos la misma palabra para definir laberinto donde te pierdes y laberinto como de un solo sentido donde no te pierdes y siempre llegas al centro, como en las catedrales góticas, en Chartres, Amiens, que tienen varios cambios de sentido, pero son unidireccionales, ¿no? Llegan al centro. Extraviarse en un laberinto donde de los que te pierdes, pues es eso. Para mí es el enredarte en las cosas terrenales de la vida, que ya no sabes si vas para adelante ni para atrás, y estar desconectado del viaje, de la energía que te lleva, ¿no? Te quedas ahí como dando De hecho, vueltas es que y ayer bueno, llegué, hicimos una partida y fue muy curioso el ver que los participantes, había 2 personas más, claro. y las interacciones que había entre nuestras fichas tenían mucho que ver con lo que vivíamos cada uno o la relación que había entre nosotros. Y eso Sí. también era muy curioso, ¿no? Es un viaje relacional, o sea, mientras estamos en la vida nos vamos relacionando, vamos coincidiendo unos con otros por sinergias, por afinidades, porque tenemos que aprender uno del otro o porque nos aportamos o nos desaportamos, ¿vale? Pero es un viaje de relación con el otro. Es una invitación, es una invitación a ver el juego de la oca desde otro lugar, es una invitación a vernos a nosotros mismos, ir siempre más allá de lo que vemos y que todo lo que aparece en el mundo es
una invitación, una ocasión más para descubrir que esto en el fondo es un juego, que la vida es un juego, que mejor divertirse en ello y aprender. Sí, es que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención siempre, desde muy joven, era que por qué el estado espiritual o digamos el camino espiritual o de autoconocimiento llegaba a ser tan serio, ¿sabes? Era como hasta que un día descubrí una imagen de Buda que estaba con una sonrisilla y, y a mí eso dije, es que falta, o sea, a mí en mi viaje espiritual el juego, la magia, la risa, las anécdotas, es que tiene mucho sentido del humor el viaje, ¿sabes? Tiene cosas, anécdotas muy divertidas. Entonces no tiene que ser algo que lo trascendente sea tan duro, tan pesado, tan serio. Que va, al contrario, el espíritu lúdico ante la vida nos abre miles de posibilidades, porque está muy cerca del espíritu puro, ¿sabes? No hay una competencia como se ha jugado. El juego de la oca se ha jugado siempre, el primero que llega gana. Entonces, cuando me preguntan sobre las reglas del juego, cada uno juega como quiera en su casa, ¿vale? Con un tablero correcto, ¿vale? Un tablero que esté restaurado, ¿sabes? Que tenga su casilla 64, su jardín y sus 14 ocas, ¿no? Pero luego a partir de ahí nos está hablando del espíritu lúdico de la vida. Descubrir que tú eres una parte de la divinidad, que eres Dios o la diosa en potencia, que eso es otro aspecto del tablero del que no se habla, que es el aspecto femenino del tablero del juego de la oca. Es un grial, es una espiral, yo me imagino aquellos primeros pobladores de las tierras gallegas cuando grababan en los petroglifos en espiral, que ellos estaban antes fascinados, por ejemplo, con un helecho, cómo crece un helecho. Es una espiral, es la vida. O sea, ellos al hacer la espiral estaban haciendo un acto mágico de recreación del poder de la naturaleza. El, el que el juego de la oca, con sus 64 casillas, y el juego del ajedrez, con sus 64 escaques, creo que se les llaman, sean como las dos caras de una moneda o las dos maneras de andar por el mundo, mejor dicho, las dos maneras de andar por el mundo, sí. En el juego del ajedrez tenemos el blanco y el negro, están en enfrentamiento y yo tengo que batir al rey contrario. Y el juego de la oca, donde todos los participantes tienen una interacción entre ellos durante el viaje y todos al final se reúnen en el uno. Entonces es como lo que ha reinado hasta ahora en nuestra civilización, en la historia de la humanidad, desde que perdimos el contacto con la diosa madre, ha sido el tablero de ajedrez. Ha sido un enfrentamiento entre territorios, estrategias, mm, un lado muy duro y pesado para un planeta esencialmente femenino en su creación, ¿vale? Entonces, sufre mucho el tablero de la oca esa visión desde el otro lado, desde el tablero del ajedrez. O sea, nos vamos a él, jugamos a la oca. em, Tenemos que desprendernos de mucho patrón adquirido de formas de andar en este mundo
y abrirnos a jugar con ese espíritu de estamos compartiendo un viaje, vamos todos al mismo sitio, somos partes de una divinidad que, que jugando podemos llegar a reconocer en nosotros. Qué interesante, porque yo he descubierto esa lectura de lo que es el tablero del ajedrez también con esto que acabas de explicar, que es lo que está representado en este cuadro, que está el tablero de ajedrez y está la oca, como, digamos, podríamos decir, la energía masculina y la energía femenina. Por un lado, la dualidad, en este mundo dual en el que estamos, viviendo la experiencia en la materia, y este aspecto espiritual que nos invita a reconocer esa energía femenina de creación en espiral y que no es un enfrentamiento, que los dos están unidos. Son lo mismo. Y en claro, distintos aspectos. antes se representaba el juego de la oca por un lado y el ajedrez por otro, que después también se fue modificando y se ponía el parchís La y oca. la oca. Pero sí que esa lectura de lo que es el tablero de ajedrez, que también son 64, es que el simbolismo, yo creo que la vida está llena de símbolos para mostrarnos algo y luego lo ves o no lo ves. Pero si lo ves y entras dentro, wow, pues hay un campo infinito de posibilidades de reconocerte desde ese otro lugar. Sí, y hacer realidad o jugar en tu propia realidad, o sea, ir más allá del tablero, ¿sabes? Que no es la partida lo que te va a dar la luz, ni te va... No, es los conceptos y decir, bueno, la vida es un tablero y vamos a ponerle gozo y juego y compartir. Hay otra reflexión interesante que se me ocurre en el juego de la oca. ¿Quiénes somos realmente nosotros? ¿La ficha que vamos moviendo o somos la mano que tira los dados? Interesante. Ahí hay material. Dejamos abierta la reflexión. Desde que has creado ese tablero del juego de la oca, tú llevas el juego de la oca a determinados lugares y invitas a jugar a la oca, a crear una espiral. Allí donde va el juego de la oca se abre una espiral. Cuéntanos esto. Bueno, en principio todo esto surgió de manera muy espontánea porque, bueno, suelo llevar el tablero conmigo a todas partes y los dados y, y fueron surgiendo partidas muy espontáneas en lugares muy concretos y que tenían algún sentido espiritual, lugares donde las fuerzas de la tierra se hacían más manifiestas, pero por un motivo o por otro estaban opacos, estaban bajo, digamos, como afligidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, de repente veías que se organizaba una partida pues en tal lugar, ¿no? Y que al activar esa espiral y jugar entre varias personas, algo movía que sentías la conexión con ese lugar concreto de la Tierra. Y yo ya, bueno, empecé a pensar que realmente activar la espiral en esos lugares proporcionaba sanación de alguna manera, ¿no? Era algo positivo. O ya la energía de quienes jugábamos, ¿no? Ese espíritu lúdico abierto al autoconocimiento y con curiosidad de ver lo que pasaba y ver que ocurrían cosas y bueno, me hizo tomarme mucho más en serio lo que significaba jugar una partida, ¿no? Sin darle tampoco mucho sentido, mucha explicación a dónde caías, en qué casilla, simplemente el acto inocente y con una apertura de corazón hacía que ocurrieran cosas. O sea, que cosas de conexión con la naturaleza, ¿no? Pues que viniera
Mirlo y se pusiera a cantar en la ramita de al lado donde estábamos jugando, o muchas señales. Digamos que las ocas son las señales que están ahí y muchas veces las señales pasamos de largo. Estamos tan ocupados en el hacer que no nos damos cuenta de la magia que nos rodea. Con el juego de la oca podemos activar esa espiral también nuestra interior para llegar a nuestro centro. A mí me ha hecho bastante gracia porque en la danza de sanación que practico y enseño y comparto, que es el longo, como algunos ya conocen, y si no, en este canal hay más información sobre la danza longo. Todo está codificado, al igual que el juego de la oca. Se trabaja mucho la espiral desde el cuerpo y utilizamos el cuerpo, que es nuestro vehículo en esta experiencia, en la encarnación, para conectar con nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa espiral también está reflejada en la danza y hemos podido hacer bastantes similitudes entre lo que es la danza de sanación y el juego de la oca. Se me ocurre que podríamos bailar el juego de la oca, que podríamos representar esa espiral con esa noción de juego de la oca a través del movimiento y de la danza. ¿Qué te parece, Patricia? De hecho, las danzas en espiral antiguamente eran la conexión con el sagrado femenino. Por eso a mí uno de los aspectos que más me llaman la atención y más enriquecedores en mi viaje con el juego de la oca ha sido precisamente eso, la conexión con lo femenino. Es como el- la espiral envuelve, ¿no? Es el útero, es la protección, el viaje al centro, hacia la madre. De hecho, en el jardín de la oca hay una oca y no hay un ganso. El juego de la oca y la danza longo se van a dar la mano, entonces creo que podría ser bastante interesante el llevar esas espirales, Mm. no solamente a través de la oca, sino jugamos en conciencia eh, el juego de la oca y también llevamos el movimiento en nuestros propios cuerpos para poder sentirlo de verdad. A mí ya esto me llama y me interesa Sí, mucho. Sobre todo hay otra cosa que me llamó la atención. Cuando tuvimos ocasión de jugar a la oca juntas ayer, eh, me llamó la atención también el hecho de que en las dos casillas donde se sitúan los dados, las dos casillas suman el número 8, que es el infinito. Es siempre una invitación a, a no ponernos límites, a que el infinito nos abre las posibilidades a todo y como hemos dicho que no hay casualidades, esta reunión entre el juego de la oca, el Camino de Santiago, porque yo vivo en Galicia la danza que practico, los diálogos del alma, es que todo se da la mano, es como un abrazo, es como un encuentro. literalmente, porque nos hemos encontrado de forma... Sí, y además que nos inspira mucho y espero que pueda inspiraros a vosotras igual que a nosotros. Y dentro de muy poquito tiempo haremos nuestras primeras invitaciones porque vamos a hacer esta experiencia de unir, Jugar de y danzar. jugar bailando, bailar jugando y llevar ese camino hacia nosotras mismas. Realmente siendo conscientes de lo que estamos vehiculando, de lo que somos, de que cada vez que tiramos los dados estamos dando un paso hacia nosotros, observando qué es lo que nos dicen las casillas en las que caemos. Es un viaje relacional, más que observando las casillas donde caemos, qué pasa entre los jugadores, las relaciones que se establecen entre los jugadores, las coincidencias en casillas, quién espera a quién. A mí me ha llamado siempre muchísimo más la atención el viaje relacional de los participantes durante el camino al centro, ¿no? Al invisible 64.
Ayer me dio la impresión de que jugar a la oca era como si estuviéramos haciendo un tarot. Cuando tiras las cartas y las cartas te desvelan cosas que pueden inspirarte o que pueden orientarte sobre algo que estás viviendo en ese momento. Era muy particular porque las personas que jugábamos, cuando caíamos en determinadas casillas o nos encontrábamos en la misma casilla, era como si pusiéramos un espejo delante que nos permitiera ver o entender, comprender, porque no es casualidad y otra vez pasa esto y te lo puedes tomar a risa y como, pero también puedes reflexionar y decir, wow, ¿qué significa? Y conseguimos sacarle la máxima información que pudiera inspirarnos para tener un mensaje que nos es dirigido a nosotros. Y esa es la particularidad de ir más allá del juego. Y durante las partidas manifiesta esas relaciones subyacentes entre los jugadores. A veces coincide, a veces jugamos partidas donde se conocen dos y otros dos y el resto es la primera vez que se ven, ¿no? Y llama muchísimo la atención cómo el tablero va poniendo lo que subyace en esas relaciones, cómo vas coincidiendo en determinadas casillas con determinadas personas que luego después de la partida pues tomamos un té, hablamos y comentamos la experiencia, cómo lo hemos sentido, ¿no? Y, y todo al final se dirige a, fíjate que tú y yo hemos andado juntos todo el camino y sin conocernos ahora tomando el té, estamos descubriendo que tenemos una conexión que no habíamos percibido antes de jugar la partida, ¿no? Hay otro detalle que me ha llamado la atención en relación con esa conexión que yo he hecho sobre el camino que sigo a través del longo y el juego de la oca. Y es que en una de las tradiciones ancestrales en las que se inspira el longo, dice que la partida no está al completo si faltas tú. Y esto me vino a la cabeza cuando fui consciente que en el juego de la oca no hay ganador. O sea, el primero que llega no es que ha ganado, es que necesitamos estar todos en el centro para que la partida termine. Y esto es muy importante porque nos da la noción de la unidad, del todo, que no somos seres individuales, que todos necesitamos y que todas las personas son importantes, que no sobra nadie, que todo el mundo tiene su lugar y que tiene su función. Entonces, nos necesitamos unos a otros. No hay nadie que sea más que otro y que para que una partida de oca termine, todo el mundo debe haber llegado al centro. Entonces, no importa el tiempo que tarde y eso es muy importante dentro del camino iniciático, dentro del camino de la espiritualidad, de llegar al centro significa llegar a la unidad y la unidad somos todos. Y bueno, pues cualquier persona que esté interesada en activar esa espiral, en poder crear esos vórtices allá donde uno desee, porque hasta ahora, si he entendido bien, ibas a lugares estratégicos donde había una energía especial, pero si somos creadores de nuestra realidad y podemos crear allí donde estemos, ¿por qué no? Si vives en un pueblo de cualquier región de España o del mundo y quieres activar en tu lugar esa espiral, como dioses creadores que somos, podemos hacerlo. Entonces, vamos a jugar en la boca y vamos a bailar, vamos a lanzar los dados por el mundo y vamos a activar esas espirales para poder llegar al centro de nosotros mismos y poder despertar a esa nueva realidad y llevemos la magia ahí donde estemos y podamos vivirla, experimentarla, sentirla, bailarla. Y creo que en este momento el mundo necesita despertar a una nueva realidad y oye, pues si es a través de la boca, a través de un juego y de una danza, pues maravilloso. Puedes solicitar este encuentro de activación de espirales ahí donde estés y allí iremos con el juego, con la danza y con nuestras ganas de llevar alegría, luz y amor allí donde vamos. Muchas gracias, Patricia. Ha sido Gracias a ti. súper bonito el poder conocernos. Damos gracias al universo por haber permitido que esto ocurra, porque ha sido tan inesperado.
pero Ha sido una obra de ingeniería la que se ha liado para que nos conozcamos sin haberlo organizado, todo ha venido dado. Y para mí eso es una muestra, una garantía de que tengo que dejarme llevar a tu danza, porque no hay nada más sagrado que una danza en espiral. pues juguemos a la oca danzando y de oca a oca y tiro porque me toca. Un abrazo, Patricia. Qué Gracias, bien, muchas cielo. gracias. Pues hasta muy pronto Hasta pronto, y gracias. gracias a todos vosotros. Espero que os haya encantado tanto como a nosotros y que si estáis igual de emocionados que nosotros, pues que nos encontremos pronto. Sí. Hasta pronto.